Oramos. Señor bendito, Dios todopoderoso, en esta mañana te agradecemos por este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por que podemos, Señor, en este tiempo aprender de ti, de tu palabra, Señor. Dispón, Señor, nuestros corazones, cada uno de nosotros, que dispongamos nuestro corazón para escuchar tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros, de lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta mañana. Porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, Señor, y toda nuestro ser interior. Y, Señor, queremos aprender de ti y recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Entonces, les decía que estamos en esta serie, ¿verdad? Y estamos en nuestro tema 3, sola fe. Sola escritura, sola gracia, sola fe. Y entonces también quiero comentarles, ¿no?, de pasada, que bueno, estoy aquí y es un privilegio poder predicar la palabra de Dios también, pero comentarles de que nuestro pastor no pudo estar aquí con nosotros porque ha sufrido un pequeño accidente, pero gracias a Dios no pasó a mayores, está sano, está estable, y por eso él no nos acompaña en esta mañana. No nos acompaña en esta mañana. Y bueno, dada la tarea, aceptando el reto de poder exponer la palabra del Señor, así que quiero que me presten atención unos minutos. Así que entonces, la Reforma Protestante, ¿verdad? 505 años, ya el pastor lo mencionó en estas dos prédicas iniciales, 505 años de la Reforma Protestante, ¿no? 1517, ¿no? El 31 de octubre, ¿no? El sacerdote Martín Lutero clavó las 95 tesis protestando contra las indulgencias, ¿no?, de la iglesia de ese entonces, la iglesia tradicional, la iglesia católica. Entonces él hace esta protesta, ¿no?, Martín Lutero, y esto pues revolucionó toda Alemania, es más, revolucionó pues todo el mundo, ¿no? ¿Y cuál era el meollo del asunto? ¿Cuál era el tema? Era las obras, ¿no? Uno es salvo por obras, tenías que pagar indulgencias, pagar para que te perdonen los pecados, ¿no? O tus parientes que se encontraban en el purgatorio, pues puedan ascender al cielo, ¿no? Y sean libres de ese lugar del purgatorio y bueno, vayan al cielo, ¿no? Sean purificados sus pecados. Y se pagaba, ¿no? Se pagaba un dinero. Entonces, Martín Lutero protesta, ¿no? Claro que obviamente ahí no empieza la reforma, ahí no empieza la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia empieza ¿dónde? En Pentecostés. Sino que se había distorsionado todo esto. Es que cuando se junta la política con la iglesia, empieza a haber todo un movimiento oscuro, ¿no?, medio raro, un movimiento perverso. De manera que en ese mundo de ese entonces, en el contexto en que vivía Martín Lutero, ya hubieron reformadores anteriores que quisieron ellos también protestando, ¿no?, contra las malas prácticas. Y este versículo que voy a leer en estos momentos, que nos toca en esta mañana, Romanos capítulo 1, versículo 17, lo voy a leer. Martín Lutero lo leyó y transformó, o sea, trastornó todo su interior, lo cambió a él y por ende afectó al resto, ¿no? ¿Qué dice este versículo? Dice, ahí está en la pantalla, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto lo entendió Martín Lutero con tanta claridad que fue y protestó. Y no sabía lo que se venía, ¿no? Pero confiando en la fe, la sola fe, por eso es sola fe. No tienes que agregarle fe más obras, no hay obras que valgan aquí. Y sucedió este movimiento, por eso nos llaman nosotros los protestantes, porque protestamos contra
contra estos actos injustos. Hoy en día la iglesia tradicional también, esto no es algo del pasado, también hoy en día, ¿verdad? Se hacen penitencias, acaba de pasar el mes de octubre, ¿no? El mes morado, se hacen penitencias, largas caminatas, incluso hasta se flagelan el cuerpo, obras de caridad, ¿no? Cargan las andas, dan limosna y hacen todo lo posible, ¿no? Todo lo posible. Y esto no está exento en la iglesia cristiana. ¿Cuál es tu motivación de poder estar aquí? ¿Hay una motivación correcta? ¿O de repente queremos acallar la conciencia, ¿no? Y venimos los domingos. ¿Cuál es la motivación de alabar, cantar al Señor, congregar, servirle? Entonces, esto no estamos exentos tampoco, ¿no? Dar un diezmo, ofrendar, participar de la Santa Cena, o pasar al frente a que me ore el pastor. Voy a pasar al frente. Incluso yo he visto gente llorando, ¿no? Y no valen las lágrimas cuando solo la fe es lo que a Dios lo mueve. La fe mueve la mano de Dios. Así que tengamos en cuenta este tema, este versículo que acabamos de leer. Entonces, y esto también pasaba en el pueblo de Israel. Ojo, no es que el ser humano, hermanos, el ser humano necesita hacer algo. Y cuando uno ve que esto es gratis, no puede ser que sea gratis. Algo tengo que hacer. Es nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza caída. Tengo que pagar, algo tengo que dar. El Señor dice, no, es de gratis, solo cree, sola fe. La fe no va acompañada de obras para la salvación, para obtener un beneficio, ¿no? No, la fe, sola fe mueve la mano de Dios. Entonces, colocar nuestra confianza en esas buenas obras no está bien, no está correcto. En Romanos capítulo 3, versículo 12 dice que todos somos pecadores, no hay nada que podamos hacer. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno dice, ¿no? Entonces la única manera es creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, creer en el Evangelio del Señor. Nadie puede acercarse. Y si tratas tú de acercarte al Señor, ¿no? Con tus obras de justicia, el Señor lo va a estar mirando como trapos de inmundicia, dice Isaías. O sea que no te puedes acercar tampoco tratando de hacer obras de justicia, Isaías capítulo 64, versículo 6, porque estarás tratando de acercarte a Dios y lo mirará como trapos de inmundicia, porque todos somos pecadores, no hay quien. Entonces, creer en Jesús es la única salvación. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Creemos en Jesús? Tenemos la única se podría decir, el único antídoto, ¿verdad?, de poder ser salvos, es creer en Jesucristo y en la obra que Él hizo. Entonces, no hay otra manera. Acá hay unos datos que he estado buscando de cuántas veces se menciona la palabra fe en el Nuevo Testamento. 237 veces. O sea, se menciona del bautismo, se menciona de otras prácticas que se hacen en la iglesia también, ¿verdad? Se menciona del bautismo, del reino de los cielos, de la conducta cristiana, pero de la fe se menciona 237 veces. No está en vano, ¿verdad?, que se repita tanto en la Biblia, más que lo que acabamos de mencionar, la fe. Cuando uno cree y recibe, entonces recibe a Jesucristo, a nuestro Salvador, entonces ya la fe no es vacía, ¿no? Es una fe objetiva. Entonces hoy vamos a ver dos características, rápidamente, hermanos, dos características que manifiestan mínimamente una persona que tiene fe. ¿Cuántos quieren aprender estas dos características de este versículo? Amén. Dos características mínimamente que una persona manifiesta que tiene fe. ¿Ok? Es una vida que confía
confía en Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es una vida que confía, o sea, que cree. La palabra fe es confiar, es creer, ¿verdad? Es lanzarse al vacío, a ciegas. El otro día estaba viendo una caricatura que hablaba de la fe y caminaba con ojos cerrados y estaba bajo un precipicio, pero él confiaba en Dios. Yo confío en Dios, decían. En realidad parece un poco chistoso, pero es que aún si se tratara de morir y de lanzarse al vacío por confiar en Dios, eso es fe. Como lo hizo Sadrac, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. No importa, Señor, le dijeron al rey: métenos al horno de fuego, y si Dios no nos libera de este asunto, igual no vamos a adorar a la estatua que tú has hecho, le dijeron al rey. Y Dios los liberó, tuvieron fe hasta el final, ¿verdad? Y así hay muchos hombres de fe. Le invito a que pueda leer Hebreos capítulo 11, ¿verdad? La fe. Así que creer en lo que Jesús hizo, creer en lo que, o sea, el Evangelio. El Evangelio es lo que Jesús hizo, ¿no? Dejó su trono, hermanos. Filipenses capítulo 2, ustedes pueden leerlo en sus casas. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó, dice, ¿no? Se despojó tomando la forma de siervo. O sea, el mismo Dios, el eterno, el creador, el omnipotente, dejó su gloria para venir por medio de una mujer, María, la Virgen María, nacer, ser un niño, tomar la forma de humano. Ya estando en la condición de hombre era una humillación. Y Dios lo hizo así. ¿Lo creen? ¿Creen esa historia? No son cuentos, hermano. La Biblia es historia verídica. Y si no existieran iglesias, si se quemaran todas las Biblias, está en la historia Jesús de Nazaret. Entonces, creer. Yo creo en el Evangelio, yo creo en la historia de Jesús. ¿Usted lo cree, hermano? Hermana, ¿lo cree? Amén. Entonces, Él es nuestro Salvador. Creer que Él es nuestro Salvador también. Nos salvó del pecado, de la muerte, de la condenación. O sea, no solamente es creer que hubo un hombre en la historia, ¿no? No es un creer, no es un mero intelectualismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me lo hicieron también, ¿no? ¿Crees en Simón Bolívar? Sí, yo creo en Simón Bolívar. Francisco Bolognesi, Miguel Grau. Sí, ¿crees en Jesús? Sí, pero ¿le crees a Él y las palabras que Él dijo? ¿Crees lo que Él hizo? ¿No? Muchos pueden creer. Yo creo, dice, yo creo. Recuerdo el otro día que pasaba por mi casa y siempre he querido predicarle a este joven porque está perdido. Y le digo: oye, ¿tú crees en el Señor? Le digo, te invito a la iglesia. Le digo, un día no me atrevo a decirle. No, yo lo tengo a Dios siempre presente en mi corazón. Él siempre está, yo creo, dice. Pero creer va más allá de simple intelectualismo, de que hubo un hombre, existió, dio su vida por nosotros. Sino creer significa sacrificar aún mis cosas, ¿no? Caminar de acuerdo a su palabra, ¿no? Como Jesús anduvo, dice la palabra. Entonces, yo he escrito aquí, buscando, preparando el tema, yo he venido para que tengan vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo a Marta. Jesús le dijo a Marta: ¿crees que resucitará tu hermano? Sí, Señor, yo creo que resucitará. No, en el día postrero. Le dijo: te equivocas, Marta, le dice el Señor. Ahí viene esta frase, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ven, Lázaro. Y Lázaro salió. Una palabra de autoridad. ¿Crees a las palabras del Señor que se pueden hacer realidad en tu vida? ¿Lo crees? Amén. Entonces, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es más, la palabra Jesús, ¿no? Del hebreo, cuando ustedes ven la película La Pasión de Cristo, Joshua, le dicen, ¿no?
Significa el Salvador, el Salvador. Entonces, yo creo que Él me salvó, yo creo que Él es mi Salvador. Y yo creo que también Él es Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, una vida de fe es una vida que confía en la historia de Jesús, que confía en la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Que no vengan a engañarnos por ahí tocándonos la puerta. Jesús no es Dios. No, Él es Dios en persona, que caminó por los caminos polvorientos de la Palestina, lindo el Señor, ensuciándose los pies, teniendo sed, teniendo hambre, pero era el mismo Dios en la tierra. Y los que estaban contemporáneos a Él, el pueblo de Israel, no lo reconocieron. Y Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. De modo que no todos son hijos de Dios. Y solamente puedes apropiarte de esa salvación, de ser parte de la familia de Dios a través de la fe, creyendo en el Señor. Él es el Emanuel que Isaías profetizó, ¿no? El que había de venir, el Dios con nosotros. Yo creo eso, hermano. Yo confío en Dios, creo en Él, que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Yo creo en el Evangelio. Y lo digo así, claro, no me está sucediendo, no nos está pasando todavía, pero estoy seguro que el Espíritu Santo activaría eso que activó en los primeros discípulos y en los que han sido perseguidos en la historia, y los han matado, ¿no? Han sido perseguidos los cristianos. Dios activaría ese poder dentro de nosotros y diríamos, ¿no? Aunque me maten, ¿no? Hasta la muerte. Porque es el Espíritu Santo que nos da esa fuerza de creer en Él. La fe salvífica. Estamos hablando de la fe salvífica, ¿no? Y yo creo que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Conmigo ha tenido un propósito y con cada uno de ustedes que están ahí ha tenido y tiene un propósito en particular. Creer que Él nos ama y tiene un propósito. ¿Tú crees que tiene un propósito contigo, hermano, hermana? Amigos que nos visitan por el internet, ¿tú crees que Dios tiene un propósito para contigo? Nada es por casualidad. No son eventos casuales, fortuitos que pasan en la vida. Todo tiene un propósito. Así que yo sé los planes que Dios tiene para mí. Antes ni siquiera lo podía imaginar, pero yo sé los planes que Dios tiene para mí. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dice el salmista. Con amor eterno te he amado, le dice a Jeremías. Por tanto te prolongué mis misericordias. Yo soy tu Dios que te sostengo de la mano derecha y te digo, yo te ayudo. ¿Lo crees? O cuando tienes algún problema recurres a otros lugares. Yo creo que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y no es casualidad que tú estés aquí, por ejemplo. No es casualidad. No es un mero conocimiento intelectual, decía. ¿Por qué? Porque aún los demonios creen. Imagínense, los demonios creen. Es más, ellos están en el mundo espiritual. Quizá puedan creer más que nosotros, ¿o no? Y tiemblan, dice. Algunos de nosotros no temblamos mucho. Y a veces pecamos y, Señor, ¿verdad? Pero no es un mero conocimiento intelectual, hermano, hermana. No es un mero conocimiento, es una experiencia vivencial. Y todo aquel que ha entregado su vida a Cristo lo ha vivido y está seguro. El apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo. Porque antes él perseguía a cristianos, los arrastraba, los mataba, los metía a la cárcel. Y ahora él es el perseguido. Sé en quién he creído. Y dieron su vida. Hay una historia de un hombre, no sé si lo conocen, algunos de repente lo han escuchado, se llama Josh McDowell. Él es un profesor catedrático de la Universidad de los Estados Unidos y él estaba dando una ponencia. Era un debate con un profesor de filosofía de la misma universidad. Y le dice, ¿no? Josh McDowell dice, bueno, hablaron de la resurrección y este hombre, filósofo,
profesor de la universidad, le dice a Josh McDowell: mira Josh, le dice, el asunto no es si la resurrección tuvo lugar o no tuvo lugar, sino más bien que si tú crees que sucedió. Entonces eso era una respuesta con trampa. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta de Josh McDowell. Preste atención, escuche lo que dice acá. Dice: lo que pretendía decir es que su creencia era la cosa más importante. A lo que Josh McDowell le replicó y le dijo, de inmediato le dijo: el valor de mi fe no está en lo que yo creo, sino en el objeto de mi fe. No es cuánta fe tengas, sino en quién has creído. De eso se trata la fe cristiana. No es cuánta fe tienes tú. Entonces continuó diciendo: si alguien me puede demostrar que Jesús no fue levantado de los muertos, que es nuestra evidencia más palpable que nosotros podamos tener, la tumba está vacía. La tumba está ahí, la visitan, van turistas, pero está vacía, no hay nadie en la tumba. Han encontrado los restos de otros hombres más antiguos que Jesús y están ahí, pero Jesús no está. Entonces, es el objeto de nuestra fe, no es mi fe en sí. ¿Cuánta fe tienes? ¿Te va a hacer salvo o no? Tampoco es así. Entonces, la fe cristiana es la fe en Cristo. La fe cristiana es la fe en Cristo. Y cuando terminó todo, salieron de la universidad, se le acerca a un joven y le pregunta: profesor Josh McDowell, pero yo conozco amigos, tengo compañeros que son budistas y tienen más fe que un cristiano. Josh McDowell le respondió y le dijo: puede que ser que sí, pero no son salvos, le dijo. Porque solo la fe, el objeto de mi fe, que es Jesucristo, me salva. Nadie más, nadie más. Entonces, ahí es donde se activa, hermanos. Le comento, yo entregué mi vida a Cristo aquí en la iglesia el año 1999. Ya más o menos para que calculen yo cuánto, soy jovencito todavía en la fe. Me entregué a Cristo por ahí, en este lado. Estaba predicando, me acuerdo, el hermano Pablo Osorio, se llama él. Estaba predicando el hermano y yo estaba sentado ahí. Yo de Jesús, yo ni por acá, no quería saber nada de Jesús. A mí me habían hablado, es más, cuando venían me querían predicar, no, yo también creo, yo soy católico, yo también creo en Jesús. Claro, yo lo tengo en mi corazón. Yo no conocía nada del Señor. Y esa vez sucedió algo extraño, ¿no? Porque es extraño. Yo no sé si te habrá pasado a ti, pero te comento un pedacito de mi conversión rápidamente. Me sentí algo extraño cuando pasó eso. Cuando yo estaba allí sentado, el hermano predicaba el evangelio, el mensaje, la noticia, la historia de Jesús. Me llegó tanto, me impactó tanto que afectó todo. Afectó todas las áreas de mi vida, físico, emocional, espiritual, porque yo estaba ahí temblando. En la oración, cierra tus ojos. Si quieres entregar tu vida a Cristo, repite estas palabras conmigo. Bueno, voy a repetir las palabras. Pero hazlo con sinceridad de corazón. Ok. Y repetí las palabras. Reconozco mis pecados, me arrepiento, entrego mi vida, quiero ser tu hijo. Lo repetí. Si has repetido estas palabras, levanta tu mano. Yo ya no podía levantar mi mano. Empecé a temblar. Algo sucedió dentro de mí, hermanos. Todos tenemos la fe espiritual en un inconverso está muerta. Está muerta. La fe espiritual está allí, está muerta. ¿Cómo se activa? Romanos capítulo 10, versículo 14, si no me equivoco, dice: ¿cómo creerán? ¿No? Si nadie les predica. Entonces, cuando yo escuché la prédica, esta fe se activó. No es que yo generé mi fe, pues yo no puedo generar nada. Un muerto no puede decidir, hermanos. Estamos hablando de la fe salvífica, porque luego vamos a hablar de la fe práctica en el segundo punto que tenemos ahí, la segunda manifestación de las personas que tienen fe. Esta es la fe salvífica. Así que quiero darte mi testimonio para que compares, para que no se trata de comparar, ¿no? Sino que es tu propia experiencia. Pero creer en Jesús es
es la única forma de salvarse de la condenación y de la muerte eterna. Entonces, activó en mí la predicación que escuché. Se activó la fe que yo no tenía, porque Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? No es por obras, sino por fe, ¿sí o no? Porque por gracia son salvos, no por obras, dice, ¿no? Para que nadie se gloríe. Pero ningún orgulloso va a entrar al cielo, man. Imagínate, Señor, yo he puesto mi fe. Yo activé mi fe. No, tú no has activado nada. El Evangelio lo activa y yo pude decir, o sea, me empujó a decir, sí creo. Levanta tu mano. Levanté. Ponte de pie. Me paré, hermano, temblando, como un resorte me paré. No quería saber nada. Y había dos cosas en mi cabeza: vergüenza y miedo. Sentí mucho miedo. Ya no voy a poder divertirme. Ya no voy a poder ir a las fiestas. No, qué vergüenza. Me van a ver andando con mi Biblia en la mano. Me van a decir hermano. Y ya me lo han dicho. Entonces, pasé por ahí varias veces. Entonces te han lavado la cabeza. Claro, me lavaron, ya está limpio. Pero no es tu fe, la cantidad que tengas o lo que tú hagas, no hay nada que hagas. Se activa por escuchar el Evangelio. Por eso yo les decía, una fe, una característica que se manifiesta mínimamente en una persona que tiene fe, es una vida que confía en Jesús. Pero no es tu mérito. Dios lo activó por medio de la palabra, por medio de la predicación. Por eso es que no te debes distraer cuando escuchas la palabra. Debes escuchar el mensaje. Y nosotros debemos predicar a la persona que está atenta al mensaje de la palabra de Dios. O sea, es una historia real, verídica. Es el Evangelio. En lo que Jesús hizo. Ahí dice el versículo, y se mostró, dice, ¿no? El Evangelio se revela, o sea que se mostró. Se reveló la justicia de Dios. La justicia de Dios fue satisfecha, hermano, por el sacrificio de Jesús. Porque por más que mueran 100, 200 hombres, para poder aplacar la ira de Dios, no se podría. Ni en toda la historia. Si presentase sacrificios, aun si fueran humanos, sacrificarte para que se salven del pecado. Nadie, porque nadie es santo. Todos son pecadores, todos se desviaron a una, hicieron lo malo. Y tuvo que venir, a ver, en el término legal, la ofensa o ¿cómo se dice? La imputación de una pena se mide por quien la da o por quien la recibe. Por quien la recibe, ¿verdad? No por quien la da. Porque yo puedo cometer una infracción contra cualquiera, de repente algún pecado, pero si lo hago contra el presidente o contra un alto dignatario, es distinto, ¿no? Si yo insulto, por ejemplo, no sé, se me sale la carne, el pecado, e insulto a alguien, no pasa nada, ¿no? Discutiremos, pero si lo hago contra alguien de renombre, pues oye, ese es un delito. Y empieza a venirte los juicios. El pecado que cometió Adán y Eva, nuestros primeros padres, fue un pecado altísimo, porque se pecó contra alguien santo y puro, 3 veces santo. Y la paga tenía que ser con alguien también del mismo nivel, que sea santo y puro. Y la única forma de poder satisfacer ese pago era la muerte de Jesucristo, porque estaba al mismo nivel de su santidad. Era Dios en persona dando su vida porque te ama. El Señor te ama o no te ama. No bajó de la cruz, pagó esa pena, el inocente muriendo por los pecadores. Así hizo el Señor. El pago tenía que ser altísimo y Dios te sigue amando. Y te amará aunque le falles. Y eso no quiere decir que estamos dando licencia a pecar, no. Sino que Dios te ama y te perdona. Así que camina en fe. Vamos entonces a la siguiente característica para ir terminando. Una vida que confía en Jesús
Una vida que confía en Jesús. Dice la segunda parte del versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿No? Confiar, creer. Perdón, la número 2, la segunda característica, una vida que descansa en Jesús. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Acá hay dos ideas, se salvará. El justo por la fe se salvará, ya hemos hablado de eso, pero vamos a hablar de una vivencia práctica, una vivencia de cada día, todos los días, andar en fe. Una persona que se ha encontrado con el Señor y ha sido salvado por Jesús, su vida ha sido transformada por el poder del Evangelio del Señor, es una vida también que anda constantemente en fe. Y digo, Señor, pero a veces yo no ando en fe. A veces yo tengo que consultar cuánto me han pagado, cuánto gané, ¿no? Tengo un problema y es un problema tan grave, me voy donde mi tía. Voy a decirle a ver qué me dice mi papá. Mi amigo, pides un consejo al amigo y te vas a otro lado y no consultas a Dios. Y a veces no tenemos fe, ¿no? Consultamos al banco si me puede dar un préstamo. Pero es una vida que descansa en Jesús porque confía en Jesús. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el creyente se conduce en una vida de santificación práctica. Muchos, yo también, me ha pasado a mí, yo también lo he hecho, confieso porque soy fallido también, pecador. Quería santificarme por obras cuando mi salvación había sido por fe. Y también mi santificación es por fe, no es por obras. Yo no tengo que hacer obras. Y tenía en la mano derecha escrito mis papelitos. Esta semana estuve en santidades. No pequé, no fallé. Y andas así todo preocupado. Y basta que falles en una, se quebrantó todo se quebrantó. Basta que cometas un error, pecaste, fallaste en toda la ley de Dios. Así que no hay quien pueda santificarse haciendo obras, esfuerzos. Vive una vida natural, una vida de fe, una vida cristiana normal. Dicho sea de paso, hay un libro que se llama así, ¿no? La vida de fe normal. Entonces tú lees el libro y parece la vida de un extraño, pero es la vida de un cristiano. Para el mundo son raros. ¿Cómo que no pueden? Pero un cristiano debe vivir así, orando, predicando, buscando al Señor, congregando, queriendo servirle a Jesús, ¿no? No, hoy día no puedo, tengo que ir a ver el partido, dicen, ¿no? Y no vienen. No, es que hoy día me han invitado y no asisten y no se reúnen y no predican. Una vida de fe vive así, de esa manera. Así que es una vida que descansa, no viven los afanes de la vida. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Todos, ¿no? No levanten la mano. Ni siquiera tienes que buscarlo, vienen solos. Todos tenemos problemas emocionales, problemas económicos, problemas familiares. Y vivimos en una sociedad así, rápida, ágil, ¿no? Entonces, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por los afanes, por los avatares de la vida, nosotros acudimos primero a otras cosas antes que al Señor. Y ahí ya no estamos andando en fe. Y yo les exhorto, les animo, hermanos, que andemos cada día en fe. Busquemos ese momento a solas en el Señor. Busquemos ese momento de oración, de devocional. Busquemos estar con el Señor y vivir una vida como la vida de Jesús, como Él anduvo, dice la palabra del Señor, para que seamos formados, dice, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. ¿Saben que eres cristiano en tu trabajo? ¿Saben que eres cristiano en tu centro de estudios, en tu familia, tus tíos, tus familiares? Aunque lo digan despectivamente, hermano, hermano, pero ¿saben que eres cristiano? ¿Vives una vida práctica de fe en el Señor?
Entonces, más el justo por la fe vivirá. Yo diría más el justificado, ¿no? Porque nadie es justo. El justificado anda en fe. El que quiera ser santo, dice la Biblia, santifíquese más. Santifíquese más. Y Dios no es deudor de nadie, Él es galardonador de los que le temen. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Créele, camina como Él anduvo, sírvele, predica la palabra, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, háblales de la palabra, hagan un devocional juntos en casa. Yo no digo que el hermano habla y él lo hará, es el hermano perfecto, tengo otro. No, yo a veces fallo, se me pasa, me da sueño, estoy orando ahí, me quedo dormido, pero estuve ahí, Señor. Estuve ahí, agarré mi Biblia y leí, me puse a orar, pero me quedé dormido, pero estuve ahí. Y con mi esposa y bueno, mi hijito todavía no entiende nada, pero él está ahí, cantamos alabanza. Pero vivir una vida de fe es una vida que vive buscando al Señor, hermanos, todo el tiempo. No se deja envolver, amoldarse a este sistema que nos presiona con su información, con sus necesidades. Y pidamos consejo cuando no podemos. Yo pido consejo a mis pastores, amigos, líderes. Yo les pido consejo, le digo, oye, ¿qué puedo hacer? Haz esto. Buena. Y pido otro consejo, haz esto. Entonces busco y digo, ok, esta es la mejor. Conversamos con mi esposa, ¿cuál es la mejor? Esta es la mejor. ¿Por qué? Y estamos conversando mientras estamos haciendo las cosas. Porque queremos agradar al Señor, pero no por obras, sino por una vida que salga de un corazón natural, transformado, cambiado, ¿no? Y yo les insto, hermanos, a que podamos tener esa fe, una fe práctica, una fe vivencial, como lo tuvieron, como hace un momento les hice el ejemplo de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Decidieron ir al horno de fuego, no importa, corrieron riesgos. En la fe se corren riesgos, no importa, pero no se doblegaron ante la estatua, no se doblegaron ante la idolatría. Y luego fueron promovidos. Pedro, aunque se hundió, pero caminó por las aguas, por lo menos caminó, ningún discípulo lo hizo. Él lo hizo, pero se arriesgó, tomó riesgos. Y a veces no dan nuestros cálculos humanos, hermano. A veces es, ¿cómo así? Y yo les podría contar algunos testimonios más que ahorita me estoy acordando, pero tomaría mucho tiempo. Y Dios ha hecho milagros y maravillas en mi vida, y yo creo y estoy completamente seguro que lo hace en cada uno de ustedes. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Date cuenta, hermano. Acuérdate. Entonces, hemos aprendido estas dos características que se manifiestan en una persona que tiene fe. Es una vida que confía en Jesús. Para ser salvos hay que confiar en Jesús, no hay otra manera. La fe salvífica que se activa de nuestro interior por escuchar la palabra, y una fe que descansa en Jesús. No se afana, vive confiando en el Señor hasta la edad que tú tienes, hermano, cualquiera sea la edad que tengas. No te ha faltado comida, no te ha faltado ropa, un lugar donde dormir, no te ha faltado nada. Sigue descansando en el Señor. Dios proveerá. Amén. Dios proveerá. No te frustres. Confía en Dios. Quizá no estamos confiando en Dios porque no entregamos esa carga en oración. Cerrada la puerta, dice, ¿no? Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Cierra tus ojos, oramos. Y en la quietud de tu lugar, ora, no te distraigas, no pienses quién está a tu costado, no pienses en el almuerzo que vas a hacer más tarde o que vas a tener, o ir al mercado, no pienses en nada. En este momento tú y el Señor. Y si no has entregado tu vida a Cristo, esta fe por haber escuchado el Evangelio, las buenas noticias, no es un carro, no es la tinca, no son bienes materiales. Las buenas noticias es espiritual, es la salvación que Cristo nos ha entregado, nos ha ofrecido.
Y si tú crees en esto, al escuchar este mensaje, y si nunca has entregado tu vida a Cristo, y si no se conmueven, si esto no conmueve todo lo que hay dentro de ti, tu ser interno, tus entrañas, pues repite conmigo estas palabras, como lo hicieron conmigo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, por si la dudas, entrega tu vida a Cristo en esta mañana. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te quiero entregar mi vida. Hazme tu hijo. Amén. Y si tú has repetido estas palabras y lo has hecho con sinceridad de corazón, créeme que el Señor ha empezado a hacer un milagro en tu vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás una nueva criatura, una nueva persona. Si has hecho esta oración con sinceridad de corazón, levanta tu mano ahí para orar por ti. Que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga. ¿Alguien más ha hecho esta oración? Esto es más importante que cualquier negociaciones de las Naciones Unidas o en el mundo, los países cuando se reúnen. Esto es más importante porque se trata de la vida eterna. ¿Alguien más ha hecho esta oración de fe, de salvación? ¿Alguien quiere entregar su vida a Jesús? Levanta tu mano ahí donde estás para orar unos momentos por ti. Amén, hermana, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Unos segundos voy a esperar para orar. Ok. Oramos. Padre bendito, Padre santo, en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa salvación tan grande. No me imaginaba, Señor, ni mi más remota idea podía ni siquiera pensar que yo pueda ser tu hijo, que yo pueda tener acceso a la vida eterna y no morir jamás. Gracias por salvarme de la condenación y de la muerte eterna, Señor. Gracias por salvarme del infierno, es una realidad, tú lo mencionaste. Gracias te doy, Señor, por esa salvación tan grande, por ese amor. Pero no solo eso, Señor, sino que cada día tú, Señor, me guías y puedo caminar en fe, puedo caminar creyendo en ti, aunque tenga problemas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor. Y te doy gracias porque tú me has sostenido mi familia, aún con sus problemas, aún con sus dificultades, me has sostenido en mi economía, en mi salud. Tengo un lugar donde estar, Señor. Gracias. Gracias. Aumenta mi fe, ayúdame a confiar en ti. En el nombre de Jesús te agradezco. A ti sea la gloria y la honra por siempre.